TV Perú Mundo. Muy bien, seguimos en TV Perú Mundo. Aunque Barack Obama y Hassan Rouhani no se dieron la mano en la Asamblea General de la ONU, los gestos del nuevo presidente de Irán muestran su intención de lograr un entendimiento entre Irán y Occidente. Aunque Israel se mantiene escéptico a los gestos del nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani continúa moderando su discurso, a diferencia de sus predecesores. Esta vez, en una entrevista a la cadena CNN, el mandatario iraní condenó el holocausto judío perpetrado por los nazis. Rouhani es en muchos sentidos el hombre de esta Asamblea General de la ONU, en la que los líderes de Occidente intentan descifrar si sus propuestas diplomáticas se traducirán en verdaderos cambios de políticas. Irán ha aprovechado todos los acercamientos posibles durante su participación en esta cita. Hoy su canciller Mohamed Javad Zarif sostuvo una reunión bilateral con su homólogo francés Laurent Fabius en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Mañana, en estas mismas instalaciones, se realizará la tan esperada reunión 5+1, en la que por primera vez se verán las caras los cancilleres de Estados Unidos e Irán. También participarán Reino Unido, Francia, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que hoy, a manera de antesala, se han encontrado con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Muy bien, también está el reconocimiento del holocausto por parte de Rouhani. Es algo, no sé, pues que no se esperaba. A ver, cuéntanos. No, es un contraste muy notorio con el anterior presidente. O sea, contra lo que se suele creer, Ahmadinejad nunca dijo, al menos explícitamente, que buscaba destruir Israel. Lo que sí dijo es que el holocausto o no había existido o no había tenido las dimensiones que se le atribuía, lo cual sí es, digamos, negar uno de los peores crímenes en la historia de la humanidad. Y Rouhani no comete ese error francamente criminal a su vez, ¿no? Digamos, el tema es que, claro, algunos de los primeros autores revisionistas que cuestionaban el holocausto se basaban en el hecho de que hubo un tiempo durante el cual se debatió cuál fue el número de muertos. Y claro, nadie llevaba cuenta sobre cuánta gente moría en los campos de concentración y cuántos de ellos eran judíos. Entonces se trabajaba con un rango, una cifra que iba entre 5,5 millones y 6,5 millones de judíos. Y claro, nunca se pretendió que había una cifra exacta, que era la que partió las diferencias, 6 millones. Pero que alrededor de 6 millones de judíos murieron en el Holocausto es un hecho comprobado, y eso era algo que negaba Ahmadinejad. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Siria. Algunos grupos armados han pedido a los rebeldes unirse a un frente islamista al margen de la oposición. Algunos grupos armados sirios que combaten contra las fuerzas del gobierno pidieron formar un frente islamista al considerar que la Coalición Nacional Siria, principal alianza opositora, no les representa. En un video difundido en internet, Abdulaziz Salameh, el líder político de la brigada Tawhid, leyó un comunicado en el que pide a todos los grupos que combaten contra el régimen de Bashar al-Assad que se unan en un marco islamista claro. Al menos 3 de los grupos pertenecían hasta ahora al ala militar de la coalición, el Ejército Sirio Libre. Las potencias occidentales y sus aliados árabes del Golfo Pérsico habían alentado a la coalición nacional para liderar una fuerza creíble en Siria bajo el estandarte de este ejército de oposición. El poder de las fuerzas islamistas ha crecido en estos 2 años de conflicto en Siria. Muchos de estos grupos que no comparten la ideología de Al-Qaeda habían mantenido una postura pragmática. Sin embargo, esta última declaración indica que algunos de estos rebeldes, antes moderados, han cerrado filas con la línea dura. Muy bien, esto sucede cuando el Consejo de Seguridad ha llegado a un principio de acuerdo para una resolución sobre Siria. No sé si es un mensaje de esperanza. Sí, por un lado, yo presumo que el acuerdo debe ser del tipo de que si Siria no cumple, habrá una segunda resolución del Consejo de Seguridad, que será esa resolución la que establezca si debe o no haber consecuencias, refiriéndose por consecuencias a acciones armadas, porque ese era el tema del nudo gordiano, ¿no? En cuanto a esta noticia,
probablemente sea mejor que la insurgencia nacionalista no esté mezclada con los grupos vinculados a Al-Qaeda, porque nadie va a querer negociar con grupos vinculados a Al-Qaeda, ni el régimen sirio, pero tampoco sus enemigos del exterior. Entonces, y dicho sea de paso, el Consejo Nacional Sirio sacó un pronunciamiento previo, antes de donde criticaba a estos grupos, diciendo que Siria había sido siempre un lugar de pluralismo donde se respetaban las distintas religiones y el derecho a ejercerlas en libertad. Entonces, la diferencia en este momento no podría estar más clara. Bien, ahora nos vamos al Brasil. Un niño de 8 años desafió la muerte al manejar su triciclo en una transitada vía de Río de Janeiro. Un niño de 8 años fue captado en una grave situación. El menor realizó una peligrosa maniobra con su triciclo en una concurrida vía en el centro de Río de Janeiro. En el video se ve que el niño se ubica arriba de la cuesta y se lanza sin control en reiteradas ocasiones. Incluso levanta los brazos en señal de victoria. Algunos conductores utilizaron sus bocinas para advertir al niño del peligro que corría, pero este se negó a apartarse. Felizmente, ningún vehículo lo golpeó. Minutos más tarde, la policía retiró al menor de la concurrida autopista, quien contó que se atrevió a ingresar a la vía con su triciclo porque le parecía una aventura genial. En YouTube, los usuarios manifestaron su preocupación por la seguridad del niño y condenaron la ausencia de sus padres. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa, vamos a volver con mucho más información y les contamos que un día como hoy murió Alejandra Pizarnik y también un día como hoy nació William Faulkner. Volvemos con todos los detalles. Soy un peruano orgulloso. Mi nombre es Raúl Tola y trabajo en TV Perú, un canal que apuesta por la educación y la cultura. TV Perú, siempre mucho más que ver, la señal que nos une, el canal que se preocupa por difundir nuestra historia y nuestras costumbres. Por esto y mucho más es un orgullo trabajar en TV Perú. PE, la señal del Perú. Estamos viendo TV Perú Mundo. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The little gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Un día como hoy murió la famosa escritora Alejandra Pizarnik, fue en 1972, mientras que esa misma fecha se recuerda el nacimiento de William Faulkner. Esa mirada tibia amaneció un 25 de septiembre de 1972, fundida entre las oscuras manos de la depresión. Flora Pizarnik, más conocida como Alejandra Pizarnik, se había suicidado. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, pero su don mágico y elegante para la poesía la llevaría hasta París, donde en la Sorbona estudió literatura. Su talento innegable hizo que conociera a Julio Cortázar y Octavio Paz en Francia, con quienes forjó una entrañable amistad. Pero Pizarnik era más que una simple literata. Alejandra era una poetisa maldita que le arrancaba piezas geniales a la soledad, la infancia y sobre todo la muerte. Sus versos desgarradores eran la vitrina de una personalidad llevada al límite,
de un alma atormentada por un sinfín de desventuras y rechazos. Amaba a las mujeres tanto como era presa del cigarrillo y del insomnio. De ella se puede decir tanto como a veces nada. Sus obras en verso rayan en la insania como lo son Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical. También escribió en prosa, pero ella tenía la meta de escribir una novela. Sin embargo, a los 36 años, la egoísta depresión la llevaría a 2 intentos de suicidio. El tercero no fue solo un intento, fue una realidad que la condujo a la oscuridad eterna. William Faulkner fue uno de los novelistas más importantes de Estados Unidos. Nació un 25 de septiembre de 1897. Abandonó el colegio a los 18 años, presa quizá de un genio enloquecido que no soportaba la simple educación normal. Trabajó como periodista en Nueva Orleans. Luego de una serie de novelas y poemas, El ruido y la furia confirmarían su madurez como escritor. Pero fue Santuario la novela que le llevaría al mundo de Hollywood, donde trabajó como guionista. En 1949 recibiría el premio máximo, el Nobel de Literatura, y posteriormente 2 obras suyas recibirían el premio Pulitzer, Los rateros y una fábula. Murió en Oxford el 6 de julio de 1962. Faulkner será siempre recordado por su enredada y confusa prosa, dueño de un léxico detallista. No en vano es considerado uno de los creadores de ficción más importantes del siglo XX. Muy bien, y vamos al Reino Unido, ya que fue publicada una nueva novela sobre el famoso agente secreto 007, James Bond. El escritor británico William Boyd hizo una espectacular presentación de la obra. El agente secreto más famoso de todos los tiempos regresa a la novela. Solo es el nombre de la última entrega literaria de James Bond, que combina los ingredientes clásicos del 007 con la imaginación de su autor, el escritor británico William Boyd. La nueva novela del legendario espía traslada al lector a 1969, donde se desarrolla un conflicto civil en África que Bond tendrá que resolver. La historia inicia en el mismo lugar donde el escritor ha presentado su obra, el Hotel de Solera. Boyd ha elogiado la interpretación de Daniel Craig como el 007 en las últimas películas, pero prefiere a otro actor para encarnar al famoso agente. Si quisiera a alguien para interpretar a mi James Bond, elegiría a otro actor que ha estado en una película mía y que conozco, y que también se llama Daniel Day-Lewis, porque creo que Daniel Day-Lewis se asemeja a los Bond que Fleming describe. Como parte de la espectacular presentación, 7 azafatas uniformadas de la aerolínea británica British Airways se llevaron en maletines transparentes las 7 primeras copias firmadas por William Boyd del libro. Al más puro estilo del 007, esos ejemplares fueron trasladados en llamativos vehículos Jensen Vintage al aeropuerto de Heathrow, desde donde partirán a 7 destinos diferentes. Muy bien, con esa nota nos despedimos, pero los dejamos con Björk. Nos vemos. Darling, stop confusing me with your wishful thinking.